Ya, ok. Bueno, el deber era este de acá, ¿no? El documento que yo les mandé. Que igualmente el deber consistía en igualar las ecuaciones y también sacar los pesos moleculares de cada compuesto para de esa forma también verificar mediante el peso si tenía el mismo en el reactivo y en el producto. Ese era el deber. 5 ecuaciones. Pero hay esta ecuación, la 2, ¿sí? Esta ecuación 2, que dice C2H6, que es el etano, más oxígeno, me dice que produce dióxido de carbono más agua. Sí, un estudiante me hizo caer en cuenta que ese ejercicio no se puede igualar así como yo les enseñé, sino que había otro método y sí tiene razón. Porque, a ver, vamos a hacer conmigo esta ecuación. ¿Sí? Recuerden, aquí tenemos esta, ¿no? Entonces, como les decía, primero vamos a ver si está igualado o no, porque recuerden que hay ecuaciones que ya están igualadas de por sí. Entonces, en este caso analizamos primero los carbonos, ¿verdad? Aquí hay 2 átomos de carbono, ¿verdad? Aquí solo hay 1. Entonces, aquí, ¿qué coeficiente tendré que colocar? El 2. El 2, ¿no es cierto? Hasta ahí. Entonces, aquí tengo 2 carbonos, 2 carbonos. Hasta ahí no hay problema. Luego vamos con los hidrógenos. Aquí tenemos 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? Está con su índice 6. Y aquí, en cambio, solo tengo 2. Está con su índice 2. Entonces, ¿qué número tendré que colocar acá para que multiplicado por el 2 me dé 6? 3. El 10. 3, ¿verdad? Para que 3 por 2 sea 6, 6 hidrógenos, y sea igual que los 6 átomos de hidrógenos de acá. Hasta ahí no hay problema, parece fácil. Ahora, aquí viene el pero. Aquí tengo 2 átomos de oxígeno, ¿sí? 2. Vamos a ver cuántos hay acá. Aquí tengo 2 del oxígeno, ¿verdad? Por el 2 del coeficiente, que recuerden que afecta a todo el compuesto, serían 4. Hasta ahí 4 átomos de oxígeno. Y acá tengo 1, pero por el 3 me da 3. Y 3 más 4 me da 7. Entonces, ¿cuál es aquí la peculiaridad? Que aquí me dio un número impar y aquí impar. Aquí me da 2 átomos de oxígeno y acá 7. Claro, aquí la pregunta sería, ¿qué número multiplicado aquí por 2 me da 7? La respuesta es prácticamente, 3,5. prácticamente ninguno. Sí, pero claro, o sea, números decimales no hay cómo poner. Es verdad. Yo pudiera poner 3,5, sí, pero no se puede igualar con números decimales. Siempre deben ser números enteros, enteros. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí, y esto es algo que no les expliqué. En este caso, sí, cuando hay ese tipo de compuestos, lo que yo hago es lo siguiente. Como alguien me dijo ahí, lo correcto sería 3,5, ¿verdad? Para que me dé, para que me dé 7. Digamos, Será sí, 3, sumado ya dan 7. perdón. Sumado ya dan 7. Sí, ¿verdad? Entonces, si ustedes realizan 3,5 por 2, ¿cuánto da? Da 7, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo poner aquí un 3,5, pero solo hasta mientras. No se queda como definitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 3,5 por 2 me da 7 y aquí igualo con los 7 oxígenos. Hasta ahí. Pero como les dije, no puede quedar ningún número con decimal. Entonces, en ese caso, una vez que puse el número que probablemente podría ser, lo que yo hago es multiplicar toda la ecuación por 2. Entonces, lo que hago es literalmente esto. Toda la ecuación, que es esta, le pongo un paréntesis, le multiplico por 2. Recuerden en matemáticas, ¿no? Cuando un número está al lado de un signo es multiplicación, ¿verdad? Entonces, esto significa eso. Es decir, que yo la ecuación le voy a duplicar totalmente. Esto significa por 2. ¿Y qué significa esto? Ahora voy a borrar esto, ¿sí? Esto era solo para demostrarles lo que voy a hacer. Voy a duplicar. Entonces, si aquí había coeficiente 1, ¿cuánto sería el doble? 2. 2. Entonces, lo que únicamente voy a duplicar son los coeficientes. Ojo, solo coeficientes, no subíndices. Aquí vamos a duplicar el 3,5. 3,5 por 2, ¿cuánto me da? 7. 7, ¿verdad? Entonces aquí pongo un 7. Vamos a duplicar el 2. 2 por 2, 4. 4. He duplicado 4. Y el 3 duplicado por 2, 6. 6. 6. Y ahora vamos a ver si la ecuación queda igualada. Vamos a ver. Aquí tengo 2 de coeficiente por 2 átomos de carbono, 4, y aquí tengo 4 carbonos. Hasta ahí igualados los carbonos. Ahora veamos hidrógenos. Aquí tengo subíndice 6, ¿verdad? Por 2, 12. Y aquí 6 por 2, 12. Hasta 2. ahí igualado hidrógenos. Ahora veamos los oxígenos. 4 por 2,
8, ¿verdad? 8. Hasta ahí. Y 6 por 1, 6. Entonces, 6 más 8, 14. 14. Y 7 por 2, 14. 14. Y ahí sí la ecuación está igualada. Entonces, como les digo, números con decimales no pueden ir. Sí, eso estábamos viendo en un tutorial. Me dice Eric que la acepte. Espérenme en un ratito. Vamos a parar, a poner en pausa un ratito nomás. Ya, bien chicos, volvamos, ya le acepté a su compañero. Entonces, Gracias, eso, profe. ¿ya? Entonces, como les decía, en este caso, cuando vemos que hay un número impar y par, lo que hay que hacer es ponerle el número decimal que multiplicado daría ese número, pero luego multiplicar toda la ecuación por 2, como le hice, y simplemente lo que duplicábamos era cada coeficiente. Ojo, no subíndices, nada más, para ya no tener ese número decimal, sino tener números enteros. ¿Sí? Ojo, nunca puede ir de coeficiente un número decimal. ¿Hasta aquí entendido esta parte? Sí. Ya. Sí. Sí, bueno chicos, y bueno, en realidad estas ecuaciones no les he de poner más. Solo, y de hecho sí tenía pensado no poner esta, pero se me ha ido por demás. Pensé que sí era de igualar de una forma normal. Bueno, entonces Dice una pregunta, y en esas ¿sí? ecuaciones, dice, una pregunta, en esas ecuaciones cuando usted dice con decimales, ¿no se le puede completar al llegar a un número entero? O sea, claro, como era 3,5 al 4, ¿eso me dices? Ajá, sí, No, exactamente. no porque, No, por porque ejemplo, no quedaría igual. claro, si aquí si le pusiera el 4, por ejemplo, sería 4 por 2, 8, no se me igualaría. Entonces tiene que Ya, ser ya, el número que dé multiplicado, en ese caso era 3,5, pero como le dupliqué era el 7. ya, gracias, Liz. Ya, eso. Entonces, bueno, este ya le pueden copiar en su deber, no hay problema. Y bueno, el resto, eso sí, tienen que hacer ustedes. Pero yo quiero enseñarles otras dos ecuaciones para reforzar este tema que sí es nuevo. ¿Esto vieron tal vez en primero de bachillerato? No, Ya. Lo de las masas, igualación de masas, eso sí vimos. esto sí, pero esto de esta... De igualación por tanteo no, pero el otro lado sí. La otra parte sí. Ah, ya. El tanteo entonces no vieron para nada. Eso no vimos. Ah, ya, claro. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio para reforzar estos temas, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre hacer... Dice, vamos a poner aluminio más hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es un gas que siempre va con su índice 2, que es un gas diatómico. ¿Sí? Y nos dice que esto produce un hidruro, que sería el AlH3. ¿Sí? Esto es, dice, aluminio más hidrógeno produce, esto es el hidruro de aluminio, por si acaso hay para que lo noten, ¿no? Es el hidruro de aluminio. Ahora, entonces vamos a proceder a igualar. De igual forma comenzamos viendo los átomos de aluminio, ¿verdad? Aquí tenemos un átomo de aluminio, ¿verdad? Aquí solo hay uno, entonces por ende no hacemos ningún cambio hasta ahora. Ahora vamos a ver hidrógenos. Aquí hay 2 átomos de hidrógeno, pero aquí solo hay 3. Entonces cuando les dije en ese caso que había esa variación de una cantidad, lo que hacíamos era ponerle un coeficiente 2 al producto, para que le afecte a todo. ¿Sí? En esos casos nomás. ¿Haciendo qué? Haciendo que ahora ya no haya 3 hidrógenos, sino ahora ¿cuántos hidrógenos hay? 6. Hay 6, ¿verdad? Porque 2 por 3, 6. Por ende, aquí, ¿qué coeficiente tendré que colocar? 3. El 3. Un 3, ¿verdad? Para que 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. Pero si se dan cuenta,
Ahora yo no tengo un aluminio, sino tengo 2. Aquí tengo 2 aluminios. Por ende, ¿qué coeficiente tendrá que colocar acá? El 2. El 2. ¿Ya? Y ahí sí tenemos la ecuación igualada. Hasta ahí. Ese es el primer paso, porque recuerden que si la ecuación no está igualada, en los pesos les va a salir súper distinto del reactivo y del producto. Entonces vamos a ver acá. Entonces si tienen sus tablas periódicas, ¿verdad? Vamos a buscar al elemento aluminio. ¿Cuánto pesa el aluminio? Un momentito. Por ejemplo, yo voy a encontrar aluminio y me dice que pesa 26,9. Anotémoslo acá. 26,9. Pero recuerden, les dije que cuando el decimal está a partir de 0,5 a 0,9, ustedes le suben al inmediato, al superior. El 27 sería entonces. Sería 27. Correcto, 27. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí en los reactivos tenemos otro elemento, tenemos el hidrógeno. ¿Sí? Y recuerden que les dije que para que no se olviden, el hidrógeno es el elemento más liviano que hay en todo el universo. Entonces el hidrógeno siempre va a pesar 1. Siempre 1, eso sí no se olvide. Hasta ahí, hidrógeno 1. Pero ahora vamos a ver, el aluminio pesa 27, pero está afectado por un coeficiente 2. Entonces, ¿por cuánto le multiplico el 27? Por 2. Por 2, exacto. ¿Y esto cuánto es? Al cuadrado. ¿Cuánto es? 54. 54, correcto. Hasta ahí. Ahora, hidrógenos, aquí tenemos 2, pero aquí tenemos 3. En ese caso, recuerden que les dije que para que no se compliquen, simplemente multiplicábamos el coeficiente por el subíndice. 2 por 3, 6, ¿verdad? Y este 6 lo multiplicamos por el peso del hidrógeno, que es 1, ¿verdad? Sería por 6. ¿Y esto cuánto me va a dar? 6. 6. 6. 6. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, del reactivo tenemos estos pesos. Ahora lo que hacemos es sumar, ¿verdad? 54 más 6, ¿cuánto da? 60. 60. 60. Entonces, 60 ha sido el peso molecular de nuestro reactivo. Ahora vamos a ver del producto. Si está realmente bien igualado, tendrá que salir lo mismo, ¿verdad? Entonces, comenzamos con los aluminios. El aluminio tiene 27, ¿verdad? De peso, pero multiplicamos por ¿cuánto? Por 2, porque igualmente tiene coeficiente 2, ¿no es cierto? Por 2, y esto de igual forma nos va a dar 54. Hasta ahí. 54. Ahora vamos a ver con los hidrógenos. Aquí, por ejemplo, igualmente tenemos un subíndice 3, pero también a su vez está afectado por un coeficiente 2. Entonces procedemos de la misma forma. Recuerden lo que les dije, el truco, solo multiplicar el coeficiente por el subíndice. 2 por 3. 6, ¿verdad? Entonces, de hidrógenos, ¿cuánto tenemos? Tenemos 6. ¿Sí? Y como se darán cuenta, ¿cuánto nos va a salir igual acá? 60. 60. Entonces, eso nos quiere decir que la ecuación sí ha estado correctamente igualada. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta de este ejercicio? Yo no. ¿No? Ok. Dice que yo no lo entendí muy bien porque se me cortó el internet. Dicen, ¿Y ahora qué ¿puede parte? repetir uno? Sí, voy a hacer otro ahorita. No te preocupes. Ya dicen, gracias. A ver, hagamos... ¿Cuál podemos hacer? Espérame un ratito. Hagamos... hagamos. Sí lo notaron el anterior, ¿verdad? Sí. Más CO2. Más H2O.
Bien, tenemos atención a la ecuación de acá abajo. Para que anoten los nombres por si quieren anotar. Esto es CH4, que este se llama el metano o gas metano, que es lo mismo. Metano más oxígeno produce el CO2, que es el dióxido de carbono, y más agua. ¿Sí? Entonces, igual aquí la diferencia es que en este caso tenemos dos reactivos y ahora no uno, sino dos productos. Pero vamos a ver de igual forma cómo es igual. Entonces, comenzamos por el número de carbonos, ¿verdad? Aquí tengo un átomo de carbono y aquí también tengo un átomo de carbono. En ese caso, no hacemos más nada. Continuamos con los hidrógenos. Aquí tenemos 4 átomos de hidrógeno y aquí tenemos únicamente 2. Por ende, ¿qué coeficiente coloco aquí para que sea 4? El 2. Un 2. Dos. Exacto, para que 2 por 2 sea 4 y sea igual que los 4 átomos de hidrógenos de acá. Hasta ahí. Ahora veamos con oxígenos. Oxígenos, por ejemplo, aquí tengo 2 átomos de oxígeno y aquí tengo 2, pero ojo, aquí también tengo otro compuesto con oxígenos. Aquí tengo, de hecho, 2 por 1, 2 y más los 2 de acá tengo 4. Entonces, ¿qué coeficiente coloco acá para que sea 4? 2. Un 2. ¿Sí? Y de esa forma, la ecuación ya está igualada. Y no hay nada más que hacer. Entonces, ahora verifiquemos los pesos moleculares. ¿Sí? Ojo, porque si yo me refiero a peso atómico, sería básicamente solo de un elemento, peso atómico, pero si hablo de peso molecular, hablo de un compuesto, ¿sí? Entonces, no se olviden que, por ejemplo, todo esto es un compuesto o molécula. Compuesto o molécula es lo mismo, pero, por ejemplo, esto es un átomo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora veamos los pesos. Entonces, vamos a comenzar por el carbono. Busquen en su tabla periódica el carbono, ¿qué peso tiene? 12. 12. 12, ¿verdad? Dice 12,0, pero recuerden que el coma cero es como si no importara, entonces ponemos el 12. Hasta ahí. 12. Y luego colocamos, ahora tenemos otro elemento que es el oxígeno. El peso del oxígeno, ¿recuerdan cuál era? 16. 16, ¿verdad? El peso del oxígeno, 16. Hasta ahí. Ahorita solo establecí pesos. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, aquí hay falta y también tenemos el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno, que recuerden que el peso del hidrógeno siempre es 1. Ok, solo estamos aquí del reactivo, ¿no? Carbono dice que tiene como peso 12, pero ¿qué coeficiente tiene carbono? Solo tiene coeficiente 1. Entonces, únicamente sería por 1, ¿sí? Porque no tiene otro número y por ende da lo mismo. 12, hasta ahí. 16, ahora tenemos oxígeno 16, que es del oxígeno. Pero recuerden que aquí está afectado por un subíndice y por un coeficiente. ¿Qué hacíamos en ese caso? Multiplicar. Multiplicar, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Entonces, por ende, el 16 lo multiplicó por 4 y esto es igual a, ¿cuánto hay 16 por 4? 64. 64. Hasta ahí. Ahora vemos de los hidrógenos. Hidrógeno tenemos que pesa 1, pero el hidrógeno con qué subíndice está aquí, está con un 4. Entonces yo le multiplico por 4 y 1 por 4 es igual 4. Entonces, sumado lo del carbono y oxígeno y hidrógeno, ¿cuánto me da? Sería 12 más 64. 80. 80, ya. Entonces nos da 80 de peso molecular. Solo del reactivo. Entonces lo mismo nos tendrá que dar del producto si es que está bien igualado. Entonces vamos más acá. Ahora vamos con el producto. Igualmente, carbono, tenemos que el carbono pesa 12, ¿verdad? Y carbono, como igualmente está con coeficiente 1, sería solo por 1, y eso da un total de 12, de igual forma. Vamos con el oxígeno. ¿Sí? Oxígeno, por ejemplo, aquí tenemos coeficiente 2. El oxígeno primero pesa 16, ¿no? 16. Ahora, aquí el coeficiente, aquí tiene un 2, ¿verdad? Y aquí está afectado por un coeficiente 2. Entonces, de igual forma, multiplicamos esos dos números, 2 por 2, 4, 16 por 4, y esto nos va a dar igual, ¿cuánto? 64. Hasta ahí. Y ahora vamos a ver los hidrógenos. El hidrógeno, recuerden que pesa 1, y igual, aquí tiene un subíndice 2, y aquí tiene un coeficiente 2. Y recuerden, multiplicábamos estos dos números, ¿no? 2 por 2, 4. Por ende, el 1 lo multiplico por 4, y esto es igual a 4. Y esto igual sumado, ¿cuánto nos va a dar? Si ya le hicieron la suma. 80. 80.
¿verdad? De otra forma, igual demostrando que la ecuación también está igualada. De aquí, de este ejercicio, ¿tienen alguna duda o pregunta? No. ¿No? ¿Quién más? ¿Los No, demás sí licenciado, están entendí, gracias. entendidos? Ese sí está bien. ¿Ya? Yo tengo una Entonces, pregunta. sí, dime. El oxígeno, ¿no es cierto? Está el oxígeno por 2 y en la última cifra no sería por 1. Ya, muy buena pregunta. Exacto, aquí tiene 2, ¿verdad? Y aquí tiene su índice 1. Recuerden que cuando Ajá. no tiene números, solo tiene que ser el 1. Pero recuerda que el oxígeno forma parte de un compuesto y está afectado por un coeficiente, que es el 2. Este 2 de acá. Ok. Y recuerda que todo coeficiente afecta a todo el compuesto. Es decir, este 2 multiplica al 2 de acá y también multiplica al subíndice 1 que está acá. Entonces, aquí, claro, puede tener 1, pero si está afectado por un coeficiente 4, 6, 2, se multiplica por ese número. Ok. Eso, chicos. Entonces, siempre atento con los coeficientes. Eso, ¿alguna otra duda? Dicen, ¿Sí? ¿y cuál sería cómo es el compuesto del butano? El butano. Ah, ya. Verán. Sí, ese sí. Yo me acuerdo que ese siempre me hacían en clases. Es un ejercicio muy bueno. Verán, les voy a escribir la ecuación de un compuesto que se llama butano. ¿Sí? Ese compuesto lo veremos en tercero. Que el butano es el C4H10. Y les explico. Esos compuestos son un poco diferentes, pero bueno, ya en tercero los vamos a ver bien cómo es que se forman. Sí, este es el butano, ¿no? El C4H10. Este, por ejemplo, es un gas que está en sus tanques de gas doméstico en la casa. Ujú. 4H10 más, igualmente es el O2. ¿Ya? Sí, muy buen ejercicio. Es casi igual al que vimos al principio de esta clase. Ya se van a dar cuenta. H. Hasta ahí. ¿Ya? Atención a esta ecuación. Este C4H10 se llama butano o gas butano, que es lo mismo, ¿no? Dice butano más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Entonces, hagamos este. Este de igual forma tenemos que igualar, ¿no? Siempre hay que empezar igualando la ecuación. Entonces, hagamos. Por ejemplo, aquí comenzamos por los carbonos, ¿no? Tenemos 4 átomos de carbono. Está C4. Por ende, si aquí solo tengo uno, ¿qué coeficiente tendré que colocar acá? Un... 540. ¿Cuál coloco acá? 4. Un 4. El Correcto. Para que 4 por el subíndice del carbono 1 sea 4 y aquí 4. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora vamos con los hidrógenos. Aquí tengo, de hidrógenos tengo un subíndice 10, ¿sí? Y aquí tengo subíndice 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10 para poner acá? 5. Un 5, ¿verdad? Para que 5 por 2 sea 10 y acá tenga 10 hidrógenos. Hasta ahí, aquí viene el pero. Aquí tengo 2 oxígenos. Hasta ahí, vamos a ver cuánto tengo acá. Tengo 4 por el 2 de acá, 8, llevo 8, ¿no? Y 5 por 1, 10. 5 por 1, 5, perdón. ¿Y 5 más 8 cuánto es? 13. 13. 13. Entonces, y aquí tengo 2. La pregunta es, ¿qué número multiplicado por 2 me da 13? Volvemos al mismo problema del ejercicio de hoy día. O sea, que es un Tenemos un número número impar impar. otra vez. Tenemos otro caso, forma parte hay ecuaciones que tienen este grado de complejidad. No es tan alto, pero igualmente son diferentes. Aquí nos da 13 oxígenos y aquí 2. Claro, si yo pongo aquí el 6 por 2, 12, no quedaría, ni el 7 por 2, 14. Entonces, ¿qué es lo que les decía? El 7 se pasa. Exacto. Entonces, volvemos al mismo. Entonces, ¿qué les decía yo? Lo que hacemos es lo siguiente. Aquí ponemos el número decimal que multiplicado por 2 me dé el 13 de acá. El número decimal por 2, ¿cuánto sería acá? Para que multiplicado por 2 me dé 13. 5. ¿Cuánto? 6,5. 6,5. 6,5, ¿verdad?
Porque 6,5 por 2 me da 13 y acá 13. Pero recuerden que no puedo dejar un número decimal ahí puesto. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? ¿Recuerdan? Tomaba en cuenta Duplicarle. toda la ecuación, Duplicarle. multiplicaba por 2, ¿sí? Recuerden que esto es multiplicación, ¿no? Entonces, esto multiplicaba el 2 por todo. Pero ojo, ¿a qué números multiplico este 2? Solo a los coeficientes. Por ejemplo, aquí hay coeficiente 1, aquí hay 6,5, aquí hay 4, hay 5. Solo a estos multiplico, no a los subíndices, solo a los números grandes, ¿sí? Entonces, lo que hago es cada coeficiente multiplicar por 2 o duplicar. Entonces, si aquí había coeficiente 1, ¿ahora cuánto tendrá? 2. 2, correcto. Si aquí hay 6,5, ¿cuánto dará multiplicado por 2 esto? 13. 13. Ay, entonces aquí ya ha sido el 13. Ya vamos a ver luego. Si aquí está el 4, ¿cuánto será duplicado? 4 por 4. 8. 8. Eso. O 4 por 2, exacto. 4 por 2, 8. Eso. 8, ¿verdad? Y ahora aquí tengo el 5. ¿Y duplicado cuánto dará esto? 10. 10. 10. Y ahora sí, verifiquemos esta igualdad. Tenemos aquí, ¿verdad? Carbonos, 2 por 4, 8. Y aquí tenemos 8 por 1, 8. 8 carbonos. Hasta ahí igualado carbonos. Ahora vemos hidrógenos. Aquí tengo el 10 por 2, 20, ¿verdad? Y 10 por 2, hidrógeno de acá, ¿cuánto es? 20. Tenemos 20. 20 hidrógenos en cada lado. Ahora vemos con los oxígenos. 13 por 2, ¿cuánto es? 26. 26. Ok. Y ahora veamos acá si sucede lo mismo. 8 por 2. ¿Cuánto es? 16. 16. Llevo 16. Y ahora el 16. 10 por el 1. 10. 10. Entonces 10 más 16, ¿cuánto da? 26. 26. 26 oxígenos acá y 26 oxígenos acá. ¿Sí? De esa forma igual igualamos. Si se dan cuenta, es el mismo método que usamos al principio. Pues se dan cuenta que ya pusimos ya números un poco más grandes, pero igualmente ya esto solo es cuestión de multiplicar. Nada más. ¿Sí? Este no les puse. No les puse, pero bueno, qué bueno que Sí. lo tengan. ¿Sí? Eso, hasta aquí. Justo le iba a decir que otro ejercicio más de esos para tenerlo ahí en la memoria. Ah, ya. Pero ya me ganó el ejercicio. Ya, entonces igualmente vemos aquí los pesos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de carbono. Carbono tenemos que tiene un peso de 12, 12. ¿sí? Ahora, pero recuerden, el carbono está afectado por un subíndice 4 y por un subíndice 2. Y entonces, ¿qué les decía que hacía yo en este caso? Multiplicaba los dos números, ¿no es cierto? 2 por 4, 8. Por ende,